Día 339, diciembre 4. Ezequiel capítulos 47 y 48, primera de Juan 3. Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en la mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Egladim será tu tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, junto a la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: estos son los límites en que repartirás la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y las heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berotas, Ibrahim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Hazar, Aticón, que es el límite de Jaurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hamad al lado del norte, del lado del oriente en medio de Jaurán, y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis de límite hasta el mar oriental, del lado meridional hasta el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamad, este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Hamad. Hazar-Enán, en los confines de Damasco al norte hacia Hamad, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar,
Manasés otra, junto al límite de Manasés desde el lado del oriente hasta el lado del mar Efraín otra, junto al límite de Efraín desde el lado del oriente hasta el lado del mar Rubén otra, junto al límite de Rubén desde el lado del oriente hasta el lado del mar Judá otra, junto al límite de Judá desde el lado del oriente hasta el lado del mar estará la porción que reservaréis de 25.000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25.000 cañas y 10.000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte y 10.000 de anchura al occidente y de 10.000 de ancho al oriente y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la parte de los levitas, y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25.000 cañas de longitud y de 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4.500 cañas, al lado del sur 4.500, al lado del oriente 4.500 y al lado del occidente 4.500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad, y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuadros reservaréis como porción para el santuario, para la posesión de la ciudad, y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y del santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar Simeón otra, junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar Isaacar otra, junto al límite de Isaacar, desde el lado de oriente hasta el lado del mar Zabulón otra, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar Gad otra, junto al límite de Gad al lado meridional, al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado del norte 4.500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra; al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra; al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra; y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.
Primera de Juan, capítulo 3, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabréis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de pecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fin, día 339, diciembre 4.